En el día de hoy vamos a hablar, ya habíamos puesto un título, lo estuvieron viendo, que era barajar y dar de nuevo, cuando las cosas que le daban sentido a nuestra vida se pierden. Vamos a estar hablando con María Emilia Turiano, que es una colega, psicóloga clínica. Ella es egresada de la UBA, tiene una especialización en psicología clínica. Bueno, estuvo trabajando en distintas cuestiones, trata de personas, es perito forense, se dedica a la clínica, mucho tiempo se dedicó a la clínica de niños, ahora está en la clínica de adultos, principalmente investiga en todo lo que es procesos migratorios y personas que estén atravesando enfermedades graves, situaciones de vulnerabilidad. Bueno, la vamos a invitar para charlar un poquito con ella sobre estas cuestiones. Buenas noches, ahí las voy viendo. Bueno, y fíjense que hay un iconito que es de preguntas. Nunca lo exploré, pero vamos a probarlo. Si me quieren mandar alguna pregunta, igual tenemos preguntas que ya fuimos recopilando de las historias, ¿sí? Pero bueno, si quieren mandar más preguntas, siempre son bienvenidas y aparte nos disparan a pensar. Así que, bueno, vamos a invitar a María Emilia. Esperar que se conecte. Ahí está. Y en cuanto Emi se conecte, siempre tarda un ratito. Ahí estamos. Hola, Emi. Hola, Ahí estamos. ahí, Ahí está, ¿qué perfecto. tal? Bien, ¿cómo va? ¿Qué tal? ¿Cómo están todos? Bueno, aprovecho a saludarlos. Un gusto la invitación, Jime, te quería agradecer. Bueno, Me encanta el espacio, lo disfruto mucho. sí, vamos a ver qué piensa la gente después. Nosotros la vamos a pasar bien, eso seguro. Nosotras, sí, vamos a Estamos en ver. nuestra salsa. Eso no lo podemos saber, no hay garantías. Vamos a ver qué pasa. Claro, es verdad, tenés razón, tenés razón. Sí, sí. Bueno, cuando empezamos a cranear un poco este tema, te mandé algunas cosas, te mandé algunos disparadores y me dijiste un título que me encantó, que fue este barajar y dar de nuevo, ¿no? Yo le dije a Emi, bueno, mirá, me comentaron esto, tal persona en Instagram, tal, vengo pensando esto y me tiró este título y dije, sí, es este, acá, ¿no? Para pensar un Sí, poco las sí. pérdidas, sí, pero no, duelo, decíamos, ¿no? Cuando presentábamos el vivo, no solo duelo en relación a, bueno, fallecimiento. Viste que duelo está como muy linkeado en, bueno, duelo, fallecimiento, ¿no? Y Sí, la por verdad la que, pérdida de un ser querido, sí, sí, sí. No solo eso, exacto. claro. Bueno, entonces, quizá una primer preguntita disparadora ahí para que me empieces a contar por dónde va tu cabeza hoy, es, ¿qué es importante que sepa la gente? Me voy a sentir muy fantino en las preguntas de hoy, ¿eh? Porque ¿qué es importante que sepa la gente al hablar de pérdidas y cambios? Ujú. Bueno, lo primero que podemos decir es que la vida es pérdida, ¿no? O Sí. sea, es parte, Arrancaste picante. arrancamos allá. Bueno, es que la vida es a pérdida, estamos perdiendo constantemente, Mm, y no hablamos de estas sí, pérdidas, por ejemplo, tan fuertes que marcan un antes y un después como la pérdida de un ser querido, pero vamos perdiendo, mm, constantemente hay algo que se va perdiendo, objetos, ideales, situaciones. Mi hijo que ya no es un niño, ahora está más grande y me mira diferente. Bueno, son constantes las pérdidas. sí. Eh, y que no, a ver, me gustó mucho lo que pusiste, ¿sabes qué? Lo que pusiste hoy en historias, que relacionaste el tema duelo con el tema del amor. Sí, Y me pareció súper atinado porque se duela, o sea, se duela aquello que se amó, no hay modo de no duelar ahí en donde uno no amó, donde tal lugar no hubo algo de uno muy importante, algo que es ese sí. lugar que se duela, Mm, porque podemos pensar, toda pérdida es un duelo, claro. no.
No, o sea, O sea, puede toda haber, pérdida, lo que se pierde no siempre conlleva un duelo. No siempre es condición necesaria un duelo. porque lo que va a tener en juego es esto que pusiste hoy, ¿no? Claro. ¿Era significativo eso que se perdió? ¿Es lo mismo que alguien pierda un trabajo que por ahí no le importaba demasiado a que, no sé, una persona, un arquitecto, un artista plástico pierda la movilidad de la mano? Claro. O sea, lo que está puesto ahí, en eso, es lo que marca, bueno, si hay un duelo, si es más difícil, menos difícil, cómo se atraviesa, ¿no? La modalidad de cómo se atraviesa eso tiene que ver con lo que se pone ahí en eso. Digamos, lo que se pierde es lo que se puso ahí sobre eso, ¿no? Y se pierde algo muy valioso. Mm, O sea, en ese caso estamos hablando de o la pérdida por a ver, por el desamor, o en la pérdida de un ser querido, y se pierde el lugar que uno tenía en esa persona. Si uno le claro. hacía falta al otro, si uno Sí. no le hacía falta al otro, no necesariamente todas las muertes, incluso a veces de familiares, qué sé yo, puede Claro, haber tíos. eso es interesante porque no siempre que alguien fallece hay un duelo atrás de eso, ¿no? No, Digo, a veces no es siempre. difícil de escucharlo, ¿no? Pero no sé, porque socialmente está muy la cuestión de, bueno, si alguien se murió, vos tenés que estar mal, digamos, inevitablemente se lleva a una angustia. Y esto que estás diciendo me resulta súper interesante porque capaz hasta le genera mucha culpa a alguien que no siente, ¿no? Como la suficiente tristeza por tal pérdida, o la suficiente angustia, ¿no? Como si se jugara ahí, digo, esta cuestión a principio o más hace unos meses atrás, puse mucho en las redes por pedido de muchos seguidores, la cuestión de los mandatos, ¿no? De los mandatos culturales y cómo nos atraviesan en un montón de cuestiones, y por ejemplo en una es en relación a las pérdidas y los duelos, cómo se tiene que vivir ese duelo o esa pérdida, ¿no? Bueno, uy, te quedaste sin esto, uy, debes estar re triste, uy, tenés que, ¿no? Como esta cuestión de lo que baja directamente a decirte cómo se tiene que vivir, incluso Ujú. si es la muerte de alguien, cómo hay que vivirla, ¿no? Sí, sí, bueno, los mandatos son muy pesados, sí, Mm, sí, a ver, me acuerdo, me hiciste acordar está muy bueno lo que decís, me hiciste acordar una paciente que eh, se sentía culpable porque estaba todo un grupo de amigos que había fallecido en pandemia, una amiga de la secundaria, se habían pasado mucho tiempo y me decía, están todas conmocionadas, a mí no se me mueve un pelo. claro. No sé si no sé si Claro, están al difícil de palo. decir, ¿no? Difícil de decir, digo, pero qué alivio cuando tiene un lugar eso, porque pasa. Por eso ahí hay que ver, y además hablábamos, vos decías, la modalidad la modalidad en que cada uno va a atravesar eso es singular. No es lo mismo pérdida que duelo, que tenía ganas de aclararlo. El duelo es por una pérdida significativa, o sea, porque no toda pérdida va a implicar un duelo. Y el duelo es un trabajo, es un trabajo porque lleva realmente trabajo emocional, pasar por diferentes etapas que no, cada uno verá cómo, pero hay quienes a partir de un duelo a ver, se ponen eufóricos. Yo me Claro. acuerdo, ¿se acuerdan la mamá de Rodrigo? Yo me acuerdo cuando había fallecido Rodrigo, que fue una muerte trágica en la ruta. La mamá de Rodrigo estaba con una defensa maníaca, estaba súper eufórica, o sea, Claro. no Es había. un cantante argentino, lo Vamos a aclarar, especificamos es un porque puede cantante haber gente argentino. que es de afuera, es un cantante argentino, cordobés, que era muy querido, como muy, de hecho, el velorio de Rodrigo fue como una cosa, hubo un lío bárbaro, fue una acumulación de gente tremenda, y Bueno, bueno, destino, esto que decís, el destino, bueno, como muchos de los cantantes, ¿no? Como, bueno, Gilda pero la mamá de Rodrigo hablaba y muchos decían, ¿pero qué le pasa? ¿No? Estaban claro. como enojados o no se Mm, entendía porque mm, hablaba y como no conectaba afectivamente. Uno dice, bueno, tiene que estar destrozada. Bueno, estaba con una defensa, era un mecanismo de claro, defensa. claro, claro. ¿Qué es esto?
lo primero que aparece a partir de un duelo, sobre todo, ahí sí hablamos de estos que marcan un antes y un después, estamos hablando de la pérdida de un hijo. Sí. O sea, es te diría el más duro que se puede atravesar. O sea, es el no entender nada, es el shock. Claro, es ese primer momento que te defiende, pues si no, no puedes hacer nada. Imagínate que si lo primero que te atraviesa es ya caer en la angustia, no sé, imagino una persona que se le muere un familiar al lado. Bueno, este año tuve unas pérdidas importantes, cercanas, y que eran personas que fallecieron de un paro cardíaco ahí con su familia, ¿no? Y digo, la primer cuestión que aparece es, no sé, uno se arma y empieza, no sé, llama a la ambulancia. O sea, si caes en cuenta de que esa persona murió en ese segundo, imagino que no llamas a nadie, ¿no? Digo, como ese primer recurso para hacer algo, ¿no? Digo, para ser funcional en ese momento, ¿no? Como la primer defensa ahí que bueno, que te hace hacer algo, que no te quedes paralizado. Bueno, habrá quien se queda paralizado, ¿no? ¿Sabes qué te iba a decir eso? Bueno, puede pasar. Claro. Sí, bueno, ahí entramos en todas las modalidades. Sí. Fíjate cómo igual nos atraviesa todo el tiempo, ¿no? Como, más allá de que podamos tener la teoría, la cuestión de los mandatos, ¿no? Como, bueno, alguien, ¿cómo se hace, no? Digo, ¿cómo está todo el tiempo que cala en la cabeza cómo se hacen o cómo funcionan las cosas? ¿Cómo se hace? Bueno, es que hay cosas, hay momentos que uno no se conoce. Cuando uno adelanta tanto, ¿qué haría si? A veces en el momento, vos podés suponer, imaginar cosas que en el momento te sorprendes. Claro. Esa expectativa, esa previa, como muchas veces se imaginan, la muerte de mis padres será, y a veces uno no se conoce, o este dicho que circula tanto, vos conocés a alguien cuando te separás. Claro. ¿Cuándo conoces a alguien? Cuando te separás lo conoces. Bueno, ¿por qué se habla de eso? Porque, bueno, es conocer, bueno, cómo duele al otro, cómo hace el duelo, ¿no? Esto, cómo mantenés incluso, bueno, una posición digna, ¿no? Ahí en donde, bueno, el amor se perdió, y estás perdiendo un lugar, o sea, esto no va más, pero vos tenías un lugar muy especial en el otro. Ese lugar no está más. Sí. Sí, ¿quién eras para el otro, no? Bueno, hay una frase muy hermosa de Lacan que es, lo que se duela es el lugar que uno tenía en el otro. Es el lugar que uno tenía, ese lugar especial. Que vos es también donde queda el enganche a veces, ¿no? A veces hay separaciones y queda el enganche en eso mismo que los hacía padecer, muchas veces aparece, y las parejas quedan ahí como enganchadas en ese padecimiento. El otro día lo hablaba con un paciente, ¿no? Que no puede cortar porque está en ese lugar en donde la sigue asistiendo, o la sigue, ¿no? Como que sigue estando ahí salvando, asistiendo, llama y no puede dejar de estar, ¿no? Bueno, no puede, hay algo que no puede soltar, pero y esto es lo que a mí, por lo que yo me separé, digamos, esto es por lo que yo le dije que basta. Bueno, pero de lo que no se separó todavía es del lugar que él tenía ahí. Sí. Si no, ¿por qué el trabajo de duelo es tan importante? Porque uno dice, ¿por qué tenemos que pasar por este sufrimiento? Bueno, es importante porque, por la salida que tiene. Porque no es, a ver, poner abajo de la alfombra, ¿no? Si no, yo siempre digo, es como, no sé, poner un muerto, ¿viste esto del muerto en el placar? O sea, imagínate el freezer, no sé, un rinoceronte, un elefante en el freezer, te consume toda la energía. Claro. Es necesario ir, ¿no? De a poquito ir masticándolo, para que esa energía esté disponible otra vez para poder, nada, volver a barajar y dar de nuevo, ¿no? Esto que decíamos. O sea, tomás otro lugar, digamos, te reposicionás en esa salida del duelo. Por eso es importante, digamos, que estás en un lugar, me voy a hacer muy lafantino para que, viste que tiene esa cosa así de que dice, espera. Entonces vos me estás diciendo. Espera, es verdad. Un poco me gusta algo de esa entrevista, aunque a veces. Porque también pone como ese freno. No, pero
pone como ese freno de decir, espera, entonces esto, ese, ¿no? Como ahí recapitularlo, digamos, Sí, es como que resalta que sí, ahí hay algo, hay sí, algo que vale la pena. salimos digamos, es necesario el duelo porque nos lleva a otro lugar, digamos, nos permite como salir de un lugar y ponernos en otro, que lo copado Mm, sería que sea un lugar como más piola, digamos, un lugar que, ¿no? Que nos lleve a algo más amoroso, digamos. mm, No, no, sí, no sé si lo de amoroso. Vamos a ver, es otro lugar. Otro Mira, lugar. justo hoy, una paciente me decía, está en proceso de separación, ¿sí? De su Mm, pareja. Me estoy dando cuenta que yo, verdadera, en realidad de lo que me estoy separando, eh, es de ese lugar en donde yo me anulaba y ponía primero al otro. mm, Y que a su vez es como me decía, siento que estoy, o sea, separándome, cortando el cordón con mi mamá, además falleció hace poco también, mm, porque tenía con la pareja, como la pareja era el desplazamiento del mismo lugar que tenía con la madre, que era, digamos, este de anularse, ¿no? claro. ¿Por qué me anulo? O Mm, sea, llegó a decir, mm, hablábamos de esto, y en este lugar, cuando ella empieza a pispear esto, bueno, vamos a, o sea, ¿qué le marco para que tenga como, para que pueda advertir, ¿sí? No es rápido, no es de una semana a la otra, claro, lleva los tiempos, tiempo, ¿no? lleva proceso, pero es por ahí, Mm, ese es el lugar. O mm, sea, como muy acostumbrada a que nunca los lugares eran, que nunca se sintió en un lugar, que siempre estaba, digamos, anulándose y atrás de otro. claro. Eh, Esto que lo va reproduciendo en todos lados donde está. Estaba pobre estudiar Mm, una carrera que no le gusta, que en realidad es lo que le hubiera gustado ser a la madre. Bueno, al poder separarse de esto, de este lugar, ella va a poder dejar, soltar esto que se dice tanto ahora, soltar esto, pero mediante trabajo analítico y duelo mediante, sí, valga la redundancia, para poder ver qué quiere estudiar ella. claro. Si no es como salir por la puerta y entrar por la ventana. Lo vemos en muchas situaciones, esto de un clavo saca otro clavo, Claro. y es como la peor salida porque eh, algunos hasta les llama la atención como la nueva pareja es hasta, o sea, es hasta Igual. parecida físicamente a la Claro. anterior. Porque el tema es Sí, que si vos no te separás del lugar, vos no te estás separando solo de la persona, incluso te diría que es claro, más fácil eso. El punto claro. es separarse físicamente. Algunos dicen, bueno, me separé, pero ¿y por qué sigo estando mal? Y porque estás atravesando, o sea, va a llevar un tiempo. O suponen Claro. que porque lo sacan, anulan de todas las redes sociales, lo bloqueé, saqué a toda la Sí, familia, los sí, amigos, sí, ya ya está, está. Claro. ¿no? Sí, Bueno, esto claro. Y hay sería algo una de ese parte de qué lugar. sería ahí. Sería la negación. Fíjate cómo Claro. ¿no? Yo le decía a un paciente, ¿no? Claro, Bueno, ya está, no funciona, es si no esa primer funciona. defensa. Claro. Mm, Y bueno, eh, es de estos lugares, esto es lo piola, que la salida de ahí uno no vuelve a ser el mismo. claro. O sea, hay algo que se pierde, pero también hay algo que uno no sale igual, Mm, ¿no? Y se pueden hasta conservar, o sea, duelo mediante, se puede hasta conservar aquellos buenos momentos, rasgos, incluso de lo que se fue, de lo que ocurrió, y poder armar y pararse en un nuevo lugar, para claro. volver a elegir, porque si no es como que elegís o estás un clavo saca otro clavo, y le volvés a pedir, o sea, le vas a empezar a pasar factura a este nuevo, cosas que son de lo anterior, Claro. y Que a uno le parece, porque no. va, a uno digo, ¿no? Como rasgo general, le parece que tiene que ver con el otro. Y que en realidad es este lugar, es este repensarse que es propio, ¿no? Como digo, en esto que vos decías, le vas a reclamar y pensé cómo aparecen estos discursos de que es el otro, ¿no? Uy, de nuevo me encuentro con esto y esto y esto. Uy, de nuevo, y yo que quería cortar con esto y de nuevo y me vuelve a pasar, ¿no?
Y que ahí como que lo que no se advierte es que es de uno. Que hay eso que vos decías antes, que hay un lugar del que no se salió, que se repite, y que bueno, es con otro. Entonces parece que es distinto, pero no es distinto, No es ¿no? Como que el universo. te llevas la No es el, valijita, te uni- llevas el no es el bolso. universo. Es que sí, estás repitiendo. Sí, Bueno, estas cosas se desanudan, como que, a ver, yo a veces le digo a los pacientes, ¿cómo estás, no, esto del estar chipeado de tal manera que uno repite ese chip inconsciente que se armó en la claro, historia de uno, en estos lugares? Bueno, vas a ser el salvador o vas a ser eh, el que se, no, esto, el que se anula por el otro, el inteligente, bueno, hay como, tantos lugares como personas hay. Eh, sí. es sobre eso. Si Mm. algo de esto no se, o sea, el trabajo es cómo advertir que hay algo de ahí que uno está repitiendo porque se te vuelve esto cuando dice, uy, otra vez sopa, ¿no? Como el loop. Sí, Otra vez me sí, pasa sí, esto. sí. Y ahora, Emi, en relación a esto que venimos trayendo, por ahí preguntaban hace un rato, bueno, ¿qué tema es? Les cuento a los que entraron un poquito más tarde que estamos hablando de pérdidas, de cambios, cierre de ciclos, comienzo de otra cosa, ¿no? Como el título era barajar y dar de nuevo. Y hace un ratito decíamos esta cuestión de que muchas veces a las personas cuando van a hacer un cambio, cuando hay una pérdida de todo tipo, ya sea duelo, fallecimiento o duelo por otras cosas, aparece mucho esta compañía que empieza a decir cómo, ¿no? Incluso vos recién hablabas de lo que podía ser una separación, también empiezan a aparecer, ¿no? Como las voces o las personas o los acompañantes que empiezan a decirte cómo, ¿no? Cómo hay que vivirlo, como qué cosas son importantes, qué cosas, ¿no? O bueno, no hagas eso, bueno, ahora salí y tal cosa. Bueno, ahora, no, bueno, no pienses más. Bueno, no llores más, levantate y, ¿no? Un poco esta cosa Levantate y de seguí. que viene, claro, pintate, La vida maquillate y sigue. vamos a tomar una cerveza, ¿no? Que a veces está bueno, que a veces, digo, sin, sin enjuiciar que ese puede ser un modo también, pero que muchas veces personas digo, si eso en cierto punto no ahoga, ¿no? La forma en que la persona necesita atravesar lo que le está pasando. No digo, en el sentido, puede ser piola, que te invitan a tomar una cerveza, siempre y cuando no ahogue lo que el otro necesita vivir, ¿no? Bueno, lo que acabas de responder vos, te digo, perfecto. Bueno, No lo pudiera bien, decir mejor. O sea, si el otro no puede elegir esa compañía, esa invitación, bueno, no es una invitación funcional. ok, Uno, o sea, obvio, el otro puede invitar, claramente que puede invitar. Si ves que hay muchos vistos clavados y no responde, por ahí necesita y que dejen apareces de en la casa con la preguntar. cerveza, Por ahí no claro, quiere cerveza en ese momento. Bueno, claro, es poder, bueno, escuchar también, la gente que mm, acompaña a veces no sabe qué hacer, claro, eh, se angustia con el otro, o no sabe qué hacer con las muertes y enfermedades graves, terminales, no, muchas, le pasa mucho, no saben qué hacer, se quedan choqueados, dejan de preguntar, no aparecen más, se escucha mucho, ¿no? Esto, claro, porque sería como sí, que hay algo ahí que angustia tanto claro. al otro, digamos, como si tuviera que lo está tocando. Bueno, Claro, pienso esto cuando vos decías, para que no se me escape, que tampoco tienen por qué saber, ¿no? Digo, como que está también, digo, hablando de mandatos, esta cosa de, bueno, no sabe cómo acompañar, ¿no? Digo, no tiene por qué saber, digo, apareció la enfermedad grave o murió, digo, es un imprevisto para todos la pérdida, ¿no? Ahora, distinto es qué haces con estoy eso, pensando que hay gente que desaparece. Entonces, ¿qué pasa? El que claro, está pasando, o sea, ni que te ahoguen con 18.000 invitaciones a tomar una cerveza, ni desaparecer. Vamos claro, a ver, porque mucha gente ha hecho limpieza de relaciones y amistades a partir de que pasó por una pérdida significativa. mm, Muchos. mm, Entonces, no es lo mismo desaparecer sin ninguna palabra que por ahí poder, aunque sea
a ver, como, bueno, acusar un poco de recibo de esto y la verdad es que me alejé porque no sabía qué hacer, esto me tocó, Claro. bueno, pasa que hay que tener O sea, vos decís un desaparecer en quién acompaña, o sea, quién tal persona, se le muere alguien, pierde algo, está en un proceso de duelo, y quien sería ahí, quien podría acompañar, desaparece, ¿no? Como, bueno, como no sé qué hacer, no sé qué hacer con la angustia del otro, desaparezco. ¿A eso te Bueno, esto es referís? importante, sí, Mm, sí, algo así. Esto es importante también, ¿no? Que a veces no es que hay que hacer algo, el trabajo de duelo lo va a hacer el que lo está pasando, simplemente estar a disposición. claro, O sea, a veces claro, es escuchando, no, sí, no metiendo opiniones, mirá, te voy a dar acá, esto, lo otro, acá, o sea, voy a pedir una misa por vos y la persona por ahí no es religiosa, o sea, claro. hay que, Sí, no como es estar cuestión más de dar, como dar disponible, objetos, dar cosas, disponible dar, a veces es estar con disponible. abstinencia, ¿no? Claro, sí, Qué difícil, sí. ¿no? A veces es estar, ¿no? Mm, Se valora el silencio también, estar simplemente claro, acompañando, estar con, sí, con disponibilidad, ¿no? Porque sí, hay estares claro, ausentes. sí, sí, sí. Creo que es uno de los mayores desafíos para quien acompaña a quien está sufriendo, ¿no? Podemos ampliarlo, digo, una pérdida. Uno de los mayores desafíos es cómo acompaño o qué hago o cómo estoy ahí con quien está perdiendo o con quien está duelando, ¿no? Digo, ¿cómo? Y bueno, me parece que una buena orientación, yo a veces es como digo con los padres, las madres, escucha a tu hijo porque te va a orientar. O sea, la Mm, brújula es tu hijo. O sea, nadie más, por algo los pediatras dicen, escuchen a la madre cuando dice que ve que tiene, no, es por del en bola. Bueno, eh, a veces uno se arma, ¿qué voy a hacer? ¿Qué voy a decir? Y no solamente hay que ver qué te mm, orienta, así como digo, te orienta tu hijo, mm, no dar más explicación de la que te está, o sea, por dónde él va, es por ahí, ¿no? También mm, hablando de muertes, ¿no? O sea, cómo trabajar la muerte en niños. claro. Eh, O sea, vos decís como lo mismo. no estar, como eso que se hace con los niños de que, bueno, no dar de más, ¿no? Cuando piden, digo, hacen una pregunta, ¿no? Y a veces, me acuerdo que muy patente una profesora en la facu decía, bueno, uno responde hasta lo que el niño pregunta, ¿no? No más, no exceso de Me información. encanta, Bueno, lo que de pregunta es lo que acuerdo. puede, claro, lo que pregunta es lo que puede resistir, lo que pregunta es lo que puede bancar, digamos, Sí. ¿no? Entonces la info es la que preguntó, no más. Digo, y como haciendo un paralelismo, esto de, bueno, estar en lo que el otro puede resistir que uno esté, ¿no? Ujú. Porque a veces está ese estar de más, termina ahogando a la persona, ¿no? Termina como, digo, avasallando, sin quererlo. Por supuesto que estamos sacando a un lado la intención, ¿no? Porque no creo que nadie que, bueno, es una generalidad, digamos, pero por lo general se escucha que alguien que quiere acompañar tiene la intención de poder, pero sacamos un lado la intención, ¿no? Porque si no, parece que se hablara entre maldad y bondad. Sí, no No, muchas hablemos en esos veces términos, uno porque puede, o sea, claro, se escucha mucho y bueno, y yo no le digo nada porque tiene buena intención. Y ese, a ver, hay que exacto, decir, ¿qué tiene que claro, ver? Hay que decir, te agradezco, pero no, o sea, no, no claro. iría por ahí lo que estoy Sí, 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 necesitando. porque si no hay como un enganche con la bondad y la maldad que no, porque, digamos, con cualquier acción que hagamos, por más que haya una buena intención, igual se puede avasallar, igual se puede dañar, igual se puede herir, ¿no? Digamos, no es cuestión de intención en este caso, Yo diría, ¿no? o sea, tomarlo como algo más delicado. O sea, a ver, hay que Claro, tomar, cuando una persona está pasando por momentos así tan sensibles de la vida, para el que lo está pasando, pero para los que los de alrededor, digamos, ¿sí? Eh, hay que tener mucho respeto, respeto y delicadeza cuando se está pasando por momentos trascendentales y sensibles de la vida. claro, ¿Qué sería? Bueno, ¿cómo está? Por ahí te dice quiere tomar una birra, vamos a tomar una birra, no quiere tomar una birra, quiere llorar, quiere, eh, estoy, ¿qué te parece?
sí, poder estar incluso en silencio. Y lo más importante, ¿sabes qué? Es no juzgar, no estar dando consejos, cosas, te mando tips, te mando esto, a mí me sirvió esto una vez, a mí me sirvió el otro. mm. Estar, Sí, no como juzgar. decía tu profesora de la facultad, ¿no? Mm. Más delicado, como Claro, una distancia óptima. exacto, ¿Y cómo medir eso? Y bueno, la brújula es el otro. claro. La brújula es el otro, Porque no me hay un modo de atravesar, a ver, no hay un modo único, no hay este es el modo, está este modo y está este otro, este está bien y este está mal. Es el modo en que cada uno, hay gente que se murió, no sé, un ser querido o el padre y se está yendo de viaje a la semana. No es juzgable. Y hay otro que, no claro, sé, por 6 meses no pueden tener relaciones sexuales, porque ¿cómo va a venir claro, algo del disfruta y la vida si se le murió el padre? sí, O sea, esto es tan singular, o sea, cuáles son los modos que a cada uno le sirve, las defensas que va sí, atravesando, no todos tenemos la misma, no sí, a todos la negación, qué sé yo, la tienen tan a mano o la usan tanto, hay muchos que están mucho claro, tiempo claro, negando, sí, sí, o sea, negando es, me llené, por ejemplo, no sé, me llené de trabajo y no tengo ni tiempo de angustiarme, no sé ni qué, no, o sea, no le doy lugar. claro, Es para desconectarse, sí, desconectar, digamos, porque si conectás, si bajás, o sea, si conectás, es como desconectar los cables, si vos sí, conectás, bueno, te la vas a ver ahí con lo que perdí, la claro. angustia, Sé que me hiciste acordar una pregunta, porque viste que el otro día yo puse en historias que la gente pueda traer preguntas, que pueda, bueno, interactuar un poco. sí, que Y lo me más lindo. preguntaban, bueno, y me preguntaban si podía ocurrir que alguien esté en duelo y no se dé cuenta, o que como que no lo registre. No me acuerdo exactamente la pregunta, pero tenía algo que ver con esto. Como si alguien puede estar en duelo y no darse cuenta que está en duelo. Sí, puede pasar. Mm, Bueno, lo vimos mucho, hay los duelos congelados, los duelos detenidos. mm. Eh, O sea, también puede ocurrir que haya un duelo que se detuvo, o que nunca empezó, o que que se detuvo, o que nunca nunca empezó. empezó. Mm, Nunca mm, empezó. mm. O sea, Y que se no murió puede mi empezar, perro, se digamos. murió mi perro que me acompañó toda no, toda mi adolescencia, me acompañó cuando me quedé sola, listo, acá no pasó nada, otro perro, no Ok. sé, por ejemplo. Ujú. Eh, gente que dice, bueno, listo, a ver, sí, están, a ver, me acuerdo de una paciente en esto de, bueno, ya está, se murió, fuego arriba, fuego abajo, yo vi cómo entró el cajón, chau. Sí, Y seguía con su vida y le costaba muchísimo, o sea, no podía, no había, o sea, estaba congelado el duelo ahí, no había inicio del trabajo de duelo. mm, Y lo vimos mucho en pandemia, eh, mm, porque, a ver, los rituales y todos a ver, los ritos y rituales que tenemos y que cada cultura tiene para despedir a nuestros muertos y a nuestros seres queridos es muy importante para sí, poder ir, para simbolizar, es como poder ir, viste, masticando claro. simbólicamente ese agujero que nos dejan, Mm, para luego poder decir, bueno, ahora cuando me acuerdo que mi abuela se murió, o sea, cuando me acuerdo de mi abuela, mirá, me puedo sonreír porque me acuerdo de que esto, de aquello, cuando hacía mm, tal cosa, es porque se atravesó un trabajo de duelo, porque primero me acordaba y me ponía mal, o me agarraba la angustia, o me ponía a llorar. Eh, ¿Cómo se llega a eso? Masticando de a poco, masticando, y los ritos son importantes. Hay mucha gente que a raíz de no haber podido ni ir a despedir a, te digo, madres, padres, abuelos, en la pandemia, y no haber podido, porque no se podía asistir, ni así se pudo, algunos querían hacer responso, velorio, estaba todo suspendido, claro, lo dicen, es como tengo la sensación de que nunca se murió, claro. que sigue estando, no me dejaron ir, o sea, Ujú, o quienes estaban, por ejemplo, en un pueblo y la madre estaba en otro y no podían, porque no se claro, podía en pandemia, sí. no se pudieron despedir. Mm, Lo importante también de los rituales de despedida, y bueno, estos son duelos, cuando hablamos, duelos que están detenidos, que claro. están, quedó mucho como de Mm, o sea, lo que la pandemia nos dejó, ¿no? ujú, Es una de las cosas de lo que la ujú, pandemia nos dejó, mm, fueron
duelos detenidos. Ese cierre, ¿no? Digamos, hay algo del cierre ahí que no ocurrió. De ese cierre como importante para arrancar, ¿no? Sí. Sí. Ujú. O sea que puede existir que una persona que esté detenido. Y esto otro de que no registre que está en duelo, digo, porque lo de la pandemia es como muy claro en relación a que haya algo detenido, que haya algo que nunca empezó. Pero alguien que no registra, porque incluso sacándolo del tema muertes, cuando hay una pérdida, ¿no? Un fin de ciclo, una pareja, una amistad, incluso se puede perder y puede duelarse la pérdida de una amistad, como un no registro de esa pérdida. Digamos, ¿cómo Sí, se puede totalmente. ver esto de un no registro del duelo? Digamos, que alguien, ¿en qué se ve? Que alguien sigue y no se detiene a pensar ahí, ¿en qué cosas lo ves? Bueno, acabas de decir algo clave. No se Mm, detiene. mm. El no detenerse, el seguir, perdí un trabajo, ya estoy en otro, ya busqué otro, ya me las ingenié, me fui de viaje. Es no detenerse, no es que esté mal buscar otro trabajo cuando perdiste Claro, uno, sí, totalmente. es funcional. Claro. Pero a ver, digamos de la otra manera, perdí algo significativo, acabo de perder, no sé, un hermano, y me encontré y me fui a buscar, empecé otro trabajo, me puse a filmar una película, Sí, ¿no? esto de no detenerse, digamos, de todo el tiempo una vorágine, o te subís un tren y no para. Exacto. Es una forma de ver, Son defensas, una forma de ver cómo sí, un duelo no está mecanismos de registrado. defensa, Mm, son mecanismos de defensa. bien. Están en cada uno tiene el suyo, o sea, son eso, como, ahí están como las singularidades psíquicas de llevar adelante, por ejemplo, las pérdidas. Por eso es tan importante con los chicos no ocultar las pérdidas, porque lo mejor que puedes hacer es no que no tengan pérdidas, sino las herramientas que le transmitís para que las afronten, porque van a tener que atravesar muchas pérdidas en la vida. Nos guste o no nos guste, ojalá que sea lo menos posible, pero pérdidas hay, digamos, es como condición de la vida. Claro. ¿En qué lo podés Es ver? re Bueno, lo interesante podés ver eso en que una decís. persona, No, digo que es re interesante perdón, eso que decís porque pasa mucho en las infancias o los padres mismo, lo vemos en los pacientes, esa cuestión de tratar de que, o que mi hijo no pierda, o que, ¿no? Como tratar de aliviarle ciertas cosas, y me resulta muy interesante eso que decís de que es más importante quizá la herramienta, porque perder va a perder, digamos, como arrancamos hoy el vivo, va a perder, o sea, no hay forma de que no pierda, ¿no? Y menos mal, digo, qué bueno que va a perder, ¿no? Porque para la salud psíquica sabemos que es mejor que pueda perder, pero las herramientas, ¿no? Digo, los recursos frente a la pérdida. Pues después encontrás como adultos que frente a la pérdida no pueden nada, bueno, o que, lo que ¿no? Una decíamos, frustración. desaparecen, Claro. bueno, Digamos que los recursos ahí en la infancia es súper importante. Vos que trabajaste, que al principio dije que trabajaste con sí, hay que niños, tomarlo, mm, sí, hay que tomarlo, hay que tomarlo. Hay que tomar lo que esté a la mano para ese niño. Yo me acuerdo una vez yo cuando trabajaba en educación especial con chicos que tenían poco recurso con la palabra y estaba aterrado ese día, me acuerdo, este nene, yo digo, bueno, ahora estábamos haciendo la apertura del día y demás, ¿no? ¿Qué pasará? Entonces tenés que poner muchas cosas a la mano para que o sea, que puedan expresar qué está pasando, porque no tienen el recurso de la palabra incluso, y a veces claro, no saben, es difícil. sí, Eh, sí. bueno, era un nene que, bueno, yo seguía insistiendo, dando vueltas con el asunto, ¿no? Lo que había que hacer ese día de matemáticas no me importó nada, y hablamos entre todos y bueno, yo me acuerdo, yo escribí algo de ahí, que yo empecé a contar, porque esto es verdad, o sea, había fallecido mi papá hacía poco. Mm, Entonces yo empecé a contar sobre la muerte de mi papá, ¿no? Bueno, uno de los chicos que sí podía, digamos, que tenía lenguaje, me dice, ay, señor Emi, te quedaste sin papá. Bueno, a partir de esto que yo le iba hablando, este nene pudo empezar a sacar que, claro, había fallecido el abuelo,
y la mamá de él los invocaban casi todas las noches, él estaba aterrado, no sabía si se le iba a venir encima, si iba a aparecer, bueno, tengo que hacer mucho trabajo de esto, ¿no? Bueno, lo importante que es que los muertos están muertos, o sea, de algún modo. Pues este nene tenía miedo que se le aparezca el abuelo, no podía simbolizarlo, había algo ahí, bueno, hablando de qué tipo de mecanismos, bueno, la mamá de este nene estaba invocando al padre constantemente delante del nene. Claro. Eh, bueno, estas cuestiones son importantes como ir, bueno, esto sería como recurso de ir masticando, Claro, como por ahí masticando por ahí decían simbólicamente. algo en relación, porque vos traías esto de como un poco la conexión con lo artístico, con, ¿no? Como qué herramientas, y por ahí alguien decía que le hacía bien cuestiones, nombró un par de cuestiones artísticas, digo, ¿cómo? Para dar herramientas, ¿no? A eso, a quien está más limitado o no, en relación a cómo procesar una pérdida, muchas veces lo artístico, ¿no? O escribir, por ahí también alguien había puesto que le hacía bien escribir, ¿no? Como distintos recursos que dan una forma de procesamiento, ¿no? Cómo alguien puede procesar, como Bueno, alguien, que no hay como, digamos, porque algo que no, quiero aclarar, que no hay capaz bolsón no, amoroso. eso, no es que venimos a este vivo, por ejemplo, y podemos decir cómo se hace, ¿no? Porque nos traicionaríamos a nosotras mismas en lo que venimos diciendo, de que no Sí, hay un modo, que es pero subjetivo, podemos ¿no? sí decir algunas pistas, digamos. Los que Bien, tienen los que tengan inclinación artística, sí, ¿sí? Porque a veces viene y te dicen, no querés pintar mandalas, por eso es claro. molesto cuando te vienen a decir cosas y vos Es estás como que mi me encanta hermana el que le mandala, pero estresa no me pintar gusta el mandalas. mandala. Claro. Los que tienen inclinación artística, Mm, sí, bueno, el arte por excelencia es una vía regia para expresar. Puede ser, bueno, el arte, la escritura, o sea, todo lo que sea, tenés artistas plásticos que vos ves que atravesando muertes, los dibujos que hacen, vos decís, es impresionante cómo están canalizando ahí. claro. Eh, sí, servirse, o sea, hay que servirse de qué a uno lo ayuda, qué, o sea, con qué uno puede, en qué lugar se siente como, a ver, más contenido, si es por el lado del dibujo, por el lado de la cerámica, pero por ahí no vienen por estos lados. Esos Sí, lugares son vías sí. súper regias y aparecen cosas que incluso no, a veces no podrían aparecer con palabras todavía. Por eso Mm, se utiliza mucho, de hecho, el arte en situaciones traumáticas, con muchos chicos que han claro, vivido abusos o situaciones traumáticas, se utiliza o sea, la arte terapia sí. para que a través de algo que no es hablar directamente de lo que le pasó, O a veces no sino hay que lo puede poner palabra, ahí. claro. Está proyectado, está Sí, proyectado. sí. Y vos ves cómo a veces han podido armar, por ejemplo, en casos de, no sé, abusos, armar una imagen corporal y poner frases que tenían que ver con, bueno, mantener al otro alejado, que cuando uno tener registro del propio cuerpo y poder decir que no, o sea, cuestiones que ayudan a armar algo que si no queda el agujero. Claro, sí, sí, sí. Ahora, ¿sabés que me hicieron una pregunta ayer que me resultó muy interesante? Porque le da otra beta a esto que estamos hablando. Que me preguntaron qué pasa cuando hay algo que se termina un ciclo, digamos, pero que es algo muy esperado, digamos, una situación en donde se termina un ciclo que vos esperabas que eso ocurra. No sé, también pienso, por ejemplo, cuando alguien decide vivir en otro país y dice, bueno, decido esto. Y la pregunta que decía que me resultó interesante era, algo anhelado, digamos, se termina un ciclo, pero que es anhelado, deseado, es algo donde yo tengo el deseo, pero igual siento vacío. ¿No? Y decía, ¿pasa eso? Me ponían como ¿es normal que pase que aunque deseo un montón que llegue eso, igual me siento vacío por lo que pierdo? Sí, ¿Vos qué porque pensás? vos decías que ese ciclo, o sea, decías, podés decir, bueno, ya de verdad es que el ciclo está bien, ya el ciclo terminado, ¿no? Mm, Pero el lugar que tuvo eso
No es posible que no deje, por decir un vacío, porque ocupó un Claro. lugar importante. Vos podés Mm, desear jubilarte, pero y es un proceso. Por ejemplo, la jubilación es un momento, y no es contradicción, perdón, vuelvo, no es contradicción esto de anhelo algo, pero igual siento un vacío. claro, Es ambivalencia, claro. es como estos sentimientos a la vez, es por un lado sé que Claro, quiero están eso, pero a la vez voy juntos. a perder. Mm, Es, a ver, es el vacío que deja la pérdida. mm, mm. Y bueno, es que se trata de eso. Cuando uno elige, viste esto de cuando uno elige algo, bueno, hay que estar dispuesto a perder algo Sí. también. Esa es ambivalencia. Mm, Hablando mm, de la jubilación, por ejemplo, esto hay que ir procesándolo. mm. Es algo que se termina, que ocupó muchísimo lugar, que dio Sí, o ¿no? sea, un lugar Tiene en como la sociedad. poca, tiene poca vuelta de rosca el tema de la jubilación, ¿no? Porque es una pérdida importante a nivel Muy, de el lugar laboral, muy. incluso a nivel social, te diría la utilidad, ¿no? El ser útil, productivo, ¿no? Ya que hablábamos de mandatos, ¿no? Bueno, Digo, tengo una espera, y te paciente agrego un mandato, tengo te una agrego paciente que a raíz de eso, perdón, Jimé. esto, que te agrego un mandato, porque vos antes dijiste, bueno, cuando elegís esto, y a mí lo primero que se me ocurrió, que la gente dice es, bueno, si lo elegís tenés que estar contento, ¿no? Como, bueno, lo deseabas tanto, tenés que estar Bueno, la contento, gente ¿no? dice tantas cosas, la gente habla del sentido común, o sea, Claro, ¿qué va a hacer? Sentimos, lo que se siente no se elige, o sea, se siente lo que se siente, o sea, o sea, no hay sí, que pedir perdón por, por ese asunto. Eh, sí, Me parece que hay que ir, o sea, menos mandato y más registro de lo que a uno le pasa. Mira, yo he tenido pacientes que vinieron con edades, la misma edad y estaban por pasar lo mismo, se estaban por jubilar, ¿sí? Dos mujeres, casi 65 años. Las dos hicieron, o sea, la pregunta era, me voy a jubilar, sigo trabajando, ¿qué hago? Tenían preguntas parecidas, ¿no? Sin embargo, el proceso que hizo cada una fue singular y llegaron a decisiones distintas. Ambas se jubilaron, pero la pregunta de una era, ¿sigo trabajando? Y puedo ir armando, a ver, yo ahí no le voy a estar respondiendo nada, porque primero que yo no estoy en una terapia, es en realidad poder ver qué le está pasando, qué tiene que ver, qué lugar tuvo el trabajo en el otro. En un caso era una paciente que, siempre, o sea, a ver, ya estaba cansada de trabajar y quería empezar a dedicarse a otra cosa creativa, porque siempre estuvo muy presionada, y en otro caso, ¿no? Y bueno, y lo pudo hacer. mm, Proceso mediante de análisis, bajar mandatos, encontrarse con eso, que empezó a trabajar desde muy chica, 13 años. claro, Bueno, dar por concluido un ciclo y pudo empezar, le costó mucho, armar otra cosa que deseaba. En el otro caso, siguió trabajando, claro, porque era algo que no sé, sí se sí, jubiló, digamos, en lo administrativo y burocrático, esto que decimos, ¿no? El lugar que mm, ocupa. mm, Otra mm. paciente me decía, pero lo tenía asociado el jubilarse con el deterioro. Como la vida terminó, bueno, Claro, ya está, claro, cumpliste para... mm, Y hubo que desarmando esto, que era algo que había visto en sus abuelos, en su madre, en sus tíos, bueno, pudo desarmarlo y está atravesando el proceso como claro, muy, me dice, cada vez me cuesta más ir al trabajo. Bueno, ¿por qué? Porque de a poco, es que de a poco lo estás dejando, te estás despidiendo de a claro, poco. sí, Nunca me sí. costó nunca me costó ir, ahora me está costando. Y porque te jubilás en 3 meses. Claro, sí, sí. Volvemos a lo que decíamos al principio de esto del lugar. O sea, vos decías esto de, bueno, ese vacío, esa pérdida, es por el lugar, digamos, y el lugar conecta con el amor, digamos, con todo lo que pienso en alguien que trabajó, ¿no? Toda su vida, que puso amor ahí también, ¿no? Digo, si, más allá de si le gustaba o no le gustaba el trabajo, qué sé yo, se pone, hay algo que se pone ahí, en eso, Sí, y eso se pierde. se pone tiempo, se ponen muchas cosas, incluso el vacío, o sea, supongamos que no hay amor ahí, que ya estás quemado, ¿no? Como ocurre muchas veces. Es el tiempo que deja, incluso hasta eso. Bueno, me encuentro con que de lunes a viernes tengo todo este tiempo libre. Claro, O sea, ¿cuánta gente hay que no se puede encontrar con eso? claro.
porque ahí se angustia. Otro tan quiero ese tiempo, bueno, pero no a todos les pasa eso. Bueno, y era esto que vos decías de no poder parar, ¿no? Como a veces el no poder parar también tiene que ver con no encontrarte con algo. En ese momento lo hablábamos en relación a la pérdida, pero digo, de repente me encuentro con un montón de tiempo. ¿Y con qué me encuentro? Porque aparte uno se encuentra, porque incluso pasa, lo hablábamos cuando armábamos esta charla, esto de cuando los hijos se van, ¿no? Y que uno se encuentra con ese otro que es su pareja, vamos a decir, en otro momento de su vida, ¿no? Digo, se encuentra en otro lugar, no se encuentra en el mismo que, ¿no? Digo, ¿dónde te va ubicando en la vida? Vos te jubilás y no tenés 20, que bueno, listo, ahora, qué sé yo, tenés otra edad, tenés otro momento, quizás tuviste hijos, quizás no, digo, es como cuando algo se detiene porque se pierde, ¿dónde te encontrás? ¿En dónde te encuentra ese momento de la vida, ¿no? Que quizá puede ser lo que te resuene más o no. Hay gente que, bárbaro, listo, ahora estoy libre, viajo y se siente bárbara, y gente que no, que de repente, como que, qué sé yo, se encontró y se pierde en ese verse, ¿no? Como que te ves ahí y decís, uy, ¿ahora? ¿Quién soy? ¿No? Sí, en realidad, bueno, es el síndrome del nido vacío, ¿no? Eh, Hay muchas parejas que, o sea, el crecimiento, la ida de los hijos, hace que en realidad se encuentren y se vean, en realidad, extraños, como Claro, que se dan cuenta que se desconocen. claro. Ahí, bueno, hay mucho, hay que ver ahí el caso por caso, pero ocurre mucho. ¿Cuántas parejas tienen como en común? Porque no siempre une lo mismo en las parejas. Hay parejas que están unidas por el proyecto de criar a los Mm, hijos. ¿Y qué pasa cuando, bueno, eso concluyó, ¿no? Con la ida de los hijos de la casa, bueno, de algún modo es como, bueno, volaron, mm, ¿no? ¿Y ahora claro, qué? ¿No? Ahora es volver a encontrarse. sí, sí. Es otra pérdida. Es una, a ver, es una pérdida y también lo que está mostrando es que hubo mucho tiempo ahí donde estuvieron desconectados, o sea, lo que también evidencia la desconexión que ya había, pero ver, el ruido y el lugar que daban los hijos, la crianza, que ocupa mucho lugar, hacía que eso no se viera tanto. Claro. Es encontrarse con ese otro que hay gente a la que le pasa que desconoce. Hay gente que no, que se van los hijos y está como novios con su pareja y divino y le encantó, ¿no? Pero digo, hablamos de cuando alguien, porque una seguidora me lo había traído en Instagram, esto de, bueno, listo, mis hijos se fueron todo y ahora, como no sé de qué hablar con mi marido, como ese encuentro ahí, que ese ruido que vos decís de la crianza todo, que no está, y que de repente te pone en jaque ahí a encontrarte desde otro lugar con ese otro, ¿no? Con tiempo disponible, ¿no? Con un montón de cosas y con otra edad, que eso no es menor, ¿no? Sí, bueno, sí. Yo te diría que más que encontrarse es como volver es un encuentro-desencuentro, Claro, ¿no? sí, sí, Porque, o sea, le pasa mucho a las parejas. Hay parejas, mira, tenía una paciente que estaba indignada porque decía, mi papá le había tenido un problema en los ojos y se le había oscurecido uno de los sí, ojos, que eran claros, como esta, como la hija que era mi paciente. Mi mamá no se dio cuenta que se le oscurecieron los ojos a mi papá. No se miran, me decía, ¿no? Y para ella era súper importante, pues ella se identifica el sí. color de los ojos con un rasgo muy importante del padre. Dice, ¿cómo Claro, no se va a dar cuenta que se le oscurecieron los ojos celestes? Bueno, sí, es esto de cómo a veces las parejas no se miran. mm, Puede mm, pasar con hijos sin hijos, ¿sí? claro, Pero esto que decís de, bueno, y los hijos se fueron y ahora qué, bueno, ahí está, hay todo algunas logran reencontrarse mm, mm, y otras claro, no, otras, sobre todo las que, ¿qué tenían en común? Si lo que tenían en común solamente hasta ahí era, yo a veces le digo las parejas pyme, ¿no? Que hacen como un trabajo de postas, tomá, vos llévalo a fútbol, yo lo llevo al pediatra, traelo, llévalos y mm, demás, pero no hay un espacio, no conectan emocionalmente entre ellos. Bueno, se van a encontrar con que si los hijos volaron, ya no los une mucho más. claro, Ahora, hay otras que pueden volver a relanzar eso, o sea, a volver a claro, mirarse. mm,
Sí, desde sí, otro lugar, con otro dato, esto que estás diciendo, con otra, sí, en otra etapa. sí, sí, sí. Bueno, es un montón todo lo que incluye, las pérdidas, los cambios, ¿no? Como los fines de ciclo, digo, incluye mucho la temática Ay, que sí, trajimos. te diría que es la Incluye, vida misma. es la vida misma. Y de hecho también, bueno, pienso también como para ir cerrando, para que no se nos haga tan largo, bueno, un poco, bueno, ok, listo, atravesé el duelo, tengo que cerrar este ciclo, ¿no? Esa salida, ¿no? Como hablábamos de una salida piola, de una salida que te reposicione, que te dé un lugar, como qué es lo que está piola y que ocurra, lo que está copado que pase, ¿no? En esa salida de ese duelo. Bueno, no quedar apura, o sea, eh, esto que hablábamos, ahí veía que alguien decía, no, es un fin de ciclo la ida de los hijos. Mm, Sí, es un fin de ciclo en la pareja. Ahora, como claro, cada pareja lo pase, se verá. Los que pueden claro. relanzar, o sea, que pueden volver a relanzar, a ver qué los conecta desde el momento en que están, Mm, es esto, el barajar y dar de nuevo, es como relanzar el deseo, que no es a pura pérdida. claro. ¿Por qué se hace el trabajo de duelo? Porque no es solamente la pérdida, luego es qué del otro también te quedó, qué tomás, cómo cerrás ese ciclo, y cómo volvés a construir, o sea que hay más cosas, no es a pura pérdida, Claro. no es solamente, bueno, creció y ahora, bueno, ahora van a Mm, venir otras mm. cosas. Me Los gusta hijos eso que decís, como bueno, qué de bueno, eso tenés te tiempo quedó. disponible. Mm, Sí, mm, sí. Qué de uno? Que también hay mucha creación ahí. Hay algo de la creación que con eso uno vuelve a armar y vuelve a quedar como esa energía disponible. claro. Yo digo que los duelos es como, bueno, o cuando tenés el puerperio, hay muchas, eh, como ir en una ruta en la carretera y, a ver, que a ver, cae un rayo y vos es como que te bajás de la ruta, como que Mm, quedás en la banquina y te subís por mm, momentos, eso es un poco el duelo. mm, Te mm, subís por momentos porque tenés que ir a trabajar, tenés que seguir claro. atendiendo a los hijos, tenés que mantener tu... pero te bajás, ¿no? Porque estás Sí, ahí, estás con tu mucha energía en, en masticar lo que, a ver, como el agujero, lo que se sí. fue con el Lo otro. que se Ahora, perdió. luego Sí. esa energía vuelve a estar disponible para volver a... Parece que Sí, nada tiene sentido incluso, como que las claro. cosas, viste, dejan de tener Sí. sentido. Por eso Es también es porque necesario esto que vos decías de hacer un proceso de duelo, porque eso tiene que ir pasando para que en algún momento esa energía vuelva, ¿no? Digamos, sí, si no es como tapás y no hubo ese hay que, masticar que vos hay que, decías, hay que claro, confiar que vuelve, ¿sí? claro, No es todo, mm, o sea, hay pérdida, pero también luego, a ver, hay creación, claro, no es agujero, porque si no sería, a ver, no es agujero sí, puro, mm, hay creación sí, ahí. haces Eh, algo con eso, Haces ¿no? algo con eso, Mm, sí. mm, sí, Bueno, es esto también, se trata de esto, bueno, ¿qué hacemos con mm, eso, no? O claro, con lo que nos tocó, claro, y bueno, qué salida buscamos, qué nos vuelve a sí, entusiasmar, sí, sí, o parecido bueno, cuando se deja incluso, no sé, o sea, cuando se deja de fumar, o se dejan estas mm, cosas que son mm, un duelo mm, también. sí, Parece que nada tiene sentido, los lugares mm, donde ibas los lugares que mm. ibas con esa persona, hasta que de a poco vuelve ¿no lo han escuchado esto de no iba ahí porque iba con, ¿no? Esa, Sí, la sí, pareja, la otra vez pude ir y no me puse mal. claro. Esto de resignificó, se pudo Mm, resignificar y es como sí. que el duelo Bueno, ¿sabes qué me concluso. gusta en la película de Sex and the City? Cuando ella se separa de la pareja, que ya hay un momento, y en un momento dice, se va con las amigas, igual estaba re mal, y dice, y en un momento me pude volver a reír, ¿no? Me Digo, encanta. me Sí, encantó eso. eso. Que parece Escúchame, que no, nos quedan segundos, porque esto dura una hora. Así bueno, que, bueno, decíamos recién esto de volver a circular el deseo, ¿no? Como un cierre ahí